Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas. En el programa de hoy conoceremos a Gabriela y a Natalia, integrantes del grupo MAPA La Pampa, un grupo de madres y padres con hijos con dificultades específicas de aprendizaje. Nos contarán sobre estas dificultades, cómo fue el camino hasta la formación de MAPA, sobre la ley DEA, y en el próximo programa les compartiremos el último fragmento de esta entrevista. También estará la licenciada Florencia Jaques Lorda. Continuará contándonos sobre la tristeza, conductas o comportamientos que usamos para evitar la tristeza y nos brindará herramientas para acompañar a las infancias cuando aparece esta emoción. Veamos un pequeño adelanto del programa de hoy. Llegamos hasta acá para hablar con Gabriela y Natalia, que son mamás integrantes de la agrupación MAPA La Pampa. ¿Me acompañan? Bienvenidas a nuestro programa, muchas gracias por recibirnos. Me gustaría que le puedan contar a la gente qué es MAPA y cómo es que ustedes como familia se unieron para formar esta agrupación y por qué el nombre MAPA. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nosotros nos llamamos MAPA, decidimos llamarnos MAPA porque MAPA significa madres y padres de personas con dificultades de aprendizaje. Ese fue nuestro inicio y nos gustó la palabra mapa porque bueno, también es como que nos asocia con un mapa conceptual, como que nos ubica, visibiliza algo que por ahí es difícil de explicar. Y es un poco ese el objetivo de MAPA, de visibilizar todas las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo nos fuimos juntando? A partir de las actividades. Como inicialmente lo que nosotros queríamos era difundir sobre la dislexia, discalculia, disgrafía. Lo que hicimos fue empezar a contactarnos con profesionales que sabían del tema para organizar charlas. Y la primera charla que hicimos fue el año pasado, en junio, sobre las DEA. A partir de ahí ya se empezaron a contactar con nosotras un montón de familias. Y cada actividad que hacíamos se sumaba más gente. ¿Cuáles son estas dificultades de las que hablan? Las dificultades específicas del aprendizaje, por eso se llaman DEA, son condiciones de neurodesarrollo que tienen las personas, o sea, nosotros estamos más abocados a los niños, pero en realidad es una condición que los va a acompañar toda su vida. Son cerebros que procesan la información de otra manera a la mayoría de las personas. Las dificultades más conocidas es dislexia, porque tiene un gran porcentaje de personas afectadas, digamos. Después está la discalculia, disgrafía, disortografía y también dentro de las neurodiversidades nos encargamos de difundir y visibilizar el trastorno del desarrollo del lenguaje y algunas comorbilidades que acompañan, que es el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, con oposición, el famoso desafío, TDA o TDAH. Todas esas comorbilidades existen en la mayoría de estas dificultades de aprendizaje. O sea, hay chicos que tienen dislexia o discalculia, o a veces tienen las dos cosas, también tienen TDA o TDAH, y también en el TEA hay TDAH, hay un montón de comorbilidades con este tipo de dificultades. En todas estas condiciones, lo importante destacar es que no hay una disminución intelectual, o sea, no estamos hablando de personas que con una inteligencia promedio o por debajo de la promedio, ¿no? Al contrario, son inteligencias promedio o superiores. Hay muchos casos de altas capacidades también. Nos gustaría que puedan contarnos cómo es su historia y cuál fue el recorrido que la llevó hasta este momento. Bueno, la verdad es que yo como mamá de peques con dislexia, no tenía ni idea, cuando me dieron el diagnóstico no tenía ni idea de qué se trataba, así que ahí me empecé a informar y bueno, uno va recorriendo distintos caminos y dentro de las cosas que yo quería hacer era difundir, porque como yo no sabía, hay mucha gente que no sabe, que no tiene ni idea de qué se trata,
Y empecé dentro de mí, yo soy fotógrafa, entonces empecé a publicar fotografías artísticas que tenían que ver con la dislexia, sobre todo, bueno, para el Día de la Dislexia, que es el 8 de octubre. Y ahí fue donde me contactó Nati. Porque ella publica una foto sobre dislexia, creo que en Facebook la vi, re antigua, pero bueno. No, en Instagram. Yo la vi en Facebook, bueno, sí, me delaté. Sí. Entonces dije, me encantó. Y ahí le pedí a una amiga el contacto y entonces escribí y ahí empezamos como a pensar cosas. Pero recién al otro año logramos como entender y ver, darle forma a esto. Ella ya había empezado a recorrer un caminito haciendo contactos con DIFAM, que es una ONG que es internacional, es española, pero tiene, ¿cómo se llama? Delegaciones, sucursales en distintos países. Y entonces ya estaba más avanzada con la parte de la información y los contactos, pero estaba solita, entonces me contactó a mí y entre las dos empezamos a ver qué hacemos. Bueno, primero vamos a ponernos un nombre, dijimos, y ahí fue donde empezamos, éramos solo 3, 4 familias, pero arrancamos con las capacitaciones. Y bueno, fue un poco eso lo que nos fue animando. En donde empezamos a hacer la primera capacitación se llenó, es más, quedó mucha gente afuera. Se llenó sobre todo de docentes, que a nosotros nos llamaba la atención porque nos decían, está buenísimo que los docentes quieran saber sobre esto, pero si no tiene puntaje a veces el docente no va. Y son todas capacitaciones gratuitas, las que hicimos el año pasado, y la verdad es que nos sorprendió porque se llenaba de docentes, eran los que siempre se anotaban primero. Iban familias y también profesionales relacionados con las DEA. Y bueno, el año pasado hicimos 7 charlas, una en junio sobre las DEA en general, en agosto hicimos en General Pico, porque en junio la hicimos en Santa Rosa y en Ingeniero Luigi. En agosto hicimos en Pico, en septiembre. Y Macachín. Claro, Macachín. En septiembre hicimos sobre el TDL, el trastorno del desarrollo del lenguaje, acá en Santa Rosa. Después hicimos... Octubre, el mes de la dislexia, y después estuvimos, bueno, muy con el tema de la ley de la DEA. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a Natalia y Gabriela de Mapa La Pampa. Cuéntenos un poco sobre la ley de la DEA y qué cambios reales veríamos en el día a día si esta ley se implementase en La Pampa. Bueno, el tema de la ley es una ley nacional, por lo tanto es de interés nacional, tiene implicancia en toda la Argentina, pero las provincias pueden ir adhiriendo o no. En este caso, la provincia de La Pampa, a pesar de que han pasado muchos años, casi 9, no adhirió todavía, y eso la verdad que nosotros vemos una vulneración de derechos de nuestros hijos y de muchos niños, el 10% de los niños que están en la escuela, o más, entre el 10 y el 15 te diría. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sí nos garantizaría la ley? Una capacitación o una formación docente gratuita, que el docente no tenga que pagar por esta formación, sino que venga directo desde el ministerio. También el personal de salud, ¿no? Porque nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, mínimo una vez al año un control anual. Sería fantástico que el pediatra vaya un poquito más allá de la revisión médica y nos pueda preguntar cómo le va en la escuela, cómo va su alfabetización, o a lo mejor su pronunciación, ¿no? Porque hay muchos predictores, pero uno de la falta de pronunciación o de la pronunciación correcta a cierta edad es uno de los indicadores de algunas de estas dificultades. Además, la importancia de que La Pampa pueda sancionar y adherir a esta ley nacional es por la cobertura de las obras sociales y de las prepagas, porque hasta que llegás con el diagnóstico, vas por diferentes profesionales, van evaluando, el abordaje es integral, entonces generalmente terminas con un tratamiento psicopedagógico mientras consultás una psicóloga, a veces una fonoaudióloga,
Y también hay veces que depende en qué edad se haya detectado la dificultad, es que precisas un acompañante, una maestra DAI, digamos. Todo esto sin que podamos tener acceso al CUD en la mayoría de los casos. Entonces todo esto sale del bolsillo de las familias. Cuando las familias lo pueden pagar, fantástico, funciona. Pero cuando las familias no lo pueden pagar es donde vemos una vulnerabilidad de estos chicos, o por lo menos falta de equidad en el acceso a ciertas necesidades, tratamientos para poder compensar estas dificultades con sus habilidades. En La Pampa tenemos una educación inclusiva. Eso quiere decir que en nuestras aulas tenemos gran diversidad de diagnósticos. Entonces, nuestros chicos que siempre estuvieron en una escuela común, ahora quedan como desdibujados porque hay otros diagnósticos con mayores necesidades que atender. Si nosotros tuviéramos una ley, la salud pública tendría psicopedagogas matriculadas que pudieran diagnosticar y a los que se pueda desde educación derivar, porque estas cuestiones de diagnóstico tienen una perspectiva clínica que educación en la cual no puede hacer énfasis, digamos, los docentes no diagnostican, ni siquiera hipotéticamente, pueden derivar. Pero la verdad es que en la salud pública nos está faltando estos profesionales en toda la provincia, y si lográramos que se trate la ley, aunque sea que bajara al recinto, porque tenemos 9 proyectos presentados en la Cámara de Diputados, hay proyectos de todos los bloques, inclusive uno de los últimos es de Alicia Mayoral y de Espartaco Marín, el otro es de Jorge y Montes de Oca, después tenemos uno de Celeste Rivas, Gisela Cuadrado, y bueno, de ese bloque, y anteriores de los bloques cuando hasta inclusive estaban separados, UCR, o sea, hay 9 proyectos. La totalidad de los bloques han presentado proyectos para adhesión a la ley. Lo que nos estaría faltando es que en honor a la democracia se baje al recinto y se trate. Ningún diputado votaría en contra de este proyecto que garantiza derechos a los niños y a las niñas. ¿Qué se siente cuando se llega a un diagnóstico? Bueno, cuando llegas a un diagnóstico es porque ya venís de un caminito recorrido que tenés tantas preguntas sin respuestas y estás desesperado. Nosotros empezamos en casa cuando uno no entiende por qué empieza a las 6 de la tarde a hacer la tarea y son las 10 de la noche y no podés terminar la tarea y los chicos lloran y no terminan de copiar las cosas. Hay un montón de cuestiones que uno empieza a tener como alarmas y entonces, bueno, es el momento de decir, bueno, ¿lo llevo a dónde? Yo lo consulté con una mamá que sabía que tenía un diagnóstico, entonces le pregunté ¿a dónde voy? Porque no sé si hay que ir a la neuróloga, a la psicopedagoga, bueno, y más o menos acompañada de otra mamá supe a dónde ir. Una vez que te dan se hacen las evaluaciones neurocognitivas y se tiene todo este diagnóstico, empezás con un montón de preguntas porque no sabes a dónde vas, pero la verdad es que es un alivio porque te empezás a informar de qué se trata y te das cuenta que el niño se siente aliviado porque se da cuenta que tiene una manera diferente de decodificar. Y yo lo vivo en carne propia porque a partir de los diagnósticos de mis hijos yo también recibí mi diagnóstico y entonces te empiezas a cerrar, decís, no era que yo era tonta, no era que no entendía porque no me daba la cabeza, porque uno se castiga de esa manera. Y es un alivio, es realmente un alivio porque sentís que encontrás otras herramientas para compensar y encontrás la vuelta. Cuando uno tiene un profesional a cargo, ese profesional te acompaña y con el colegio van haciendo un equipo, psicopedagoga, docentes, y van viendo qué adaptaciones hay que hacer de acuerdo a la dificultad. Pero muchas personas dicen no hay que etiquetar, y la verdad es que uno se saca la etiqueta de tonto para ponerse la de disléxico con orgullo, es decir, yo decodifico y tengo una manera de pensar y de aprender distinto. Y eso no me hace ni mejor ni peor, soy neurodivergente, soy diferente. Así que para mí fue realmente un alivio y para mis hijos también. Por eso también surgió MAPA, ¿no? Porque el camino de Gaby, mi camino y el de las otras mamás fue en soledad y con desconocimiento de un montón de estas cosas, porque
Entonces ahí nos dimos cuenta, imagínate que terminamos en una página web de España aprendiendo lo que era la dislexia, cuando acá somos un montón con esta situación. Entonces dijimos, no, algo hay que hacer más al alcance de las familias de La Pampa y sobre todo de las localidades donde ni siquiera en muchas no hay psicopedagogos. Entonces, que ese camino desde que ves que a tu hijo o a tu hija no le está yendo bien a la escuela, no la está pasando bien en la escuela, o lleva 1 año, 2 años con el CAE o la maestra de apoyo a la inclusión, eso es un indicador, ahí hay algo. Si vos podés llevarlo a una psicopedagoga, podés ir directamente, no necesitas una derivación de un pediatra, podés ir y consultar, y de esa manera el camino a llegar al diagnóstico no lo hace la familia tan solo o tan tortuoso para el nene o para la nena. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Hoy en día hay muchas conductas, muchos comportamientos que usamos como defensa o como forma de escapar a la tristeza. El juego compulsivo, las drogas, la comida, el ejercicio también compulsivo, las compras. Es muy difícil, es una emoción a la cual uno tiende a evitar. Entonces, guarda, porque lo que uno no elabora, lo que uno no procesa y no pone en palabras, por algún lado aparece, ¿sí? Entonces, la herida continúa sangrando y es como una cadena, ¿no? Donde si no sanamos esto, seguramente hilvana con otra cosa y con otra cosa. Entonces, en ese sentido, enseñemos desde que nuestros hijos son pequeños a frenar. Hoy me pasó esto. Bueno, veamos qué alternativas hay. Hay una técnica que es muy bonita, que es así, ¿no? Es sencilla. Uno a la noche antes de dormir puede enseñarles a los hijos a decir una situación que los ponga tristes o que los preocupe. Por ejemplo, me fue mal en la prueba de matemáticas, puede ser. Bueno, entonces, estos 4 dedos, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer frente a eso? Bueno, podemos rescatar que estudiaste un montón. Digamos, qué pena que te fue mal, pero vos te esforzaste mucho. Uy, en la prueba de matemática anterior te había ido bárbaro, te fue muy bien. Le voy a preguntar, no sé, a la maestra sobre el tema que no entiendo, ¿sí? Digo, estos dedos pueden abrazar al dedo gordo, que es el dedo de la preocupación, ¿sí? Y también si a ellos no se les ocurren cosas alternativas de soluciones, se las podemos brindar nosotros. Y la idea es esta, ¿sí? Nuevamente abrir la mirada, flexibilizarnos y entender que no nos quedamos solamente acá, pero lo hablamos, ¿sí? Bien, por otro lado, en esto de tenerle mucho miedo a la tristeza en los hijos, vamos con un ejemplo, ¿no? Si nosotros anticipamos y le pedimos a nuestro hijo, mira, ordena no sé, los juguetes que están tirados en la cocina. Ordenalos, dale, porque fíjate que va a volver, no sé, pirata, el perro, de pasear y te los va a morder. No, que voy después, que no sé qué. En niños que, ojo, nosotros ya entrenamos la habilidad, ya sabemos que lo puede lograr, ya no sé, aplicamos esto de la anticipación, de hacerlo ahora, regulamos la temporalidad, ya estamos seguros de que es una habilidad, una destreza ya lograda, ¿sí? Si no sucede, viene el perro corriendo, atolondrado y muerde esos juguetes, el chico, ¿qué va a hacer? Se va a poner muy triste. Puede llorar, enojarse, etc. Ahora, si nosotros vamos corriendo a comprarle un juguete nuevo, porque no aguantamos o le decimos tranquilo, yo te compro uno, ya está, no pasa nada, y la verdad que no sirve como experiencia de aprendizaje, porque sufrir fortalece. Uno aprende de los errores. Digamos, no terminó la tarea,
y la seño le puso incompleto o le fue mal, no llevó los materiales y no pudo trabajar en clase, ¿qué mejor experiencia de aprendizaje? O se olvidó de meter los cuadernos en la mochila, esto tan común. Bueno, y llegó al colegio y tuvo que pedirle la hoja prestada al compañero. Seguramente esa huella de algo que faltó sirva como aprendizaje posterior. Y además puede que incluso me fortalezca, porque yo digo, tengo que pararme, tengo que pedir una hoja, tengo que avisarle a la seño que me olvidé los cuadernos, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que las consecuencias naturales, nosotros como adultos, dejemos que hagan mella, que hagan lo suyo, ¿sí? Porque del sufrimiento se aprende. Y nosotros también somos modelos de cómo validamos y qué lugar le damos al sentir. Por ejemplo, si estamos tristes, si tenemos un mal día, ya sea porque nos fue mal en el trabajo, porque discutimos con nuestra pareja o porque tomamos mates con una amiga y nos contó algo muy doloroso, cuando llegamos a casa es muy válido decirle a nuestros hijos que estamos mal. No es necesario dar detalles, ¿sí? Porque no son acordes a su edad probablemente, pero sí decir que estamos mal, que quizás estamos mal porque una amiga no se siente bien o está atravesando un momento muy difícil y decirles, mira, yo hoy no tengo tantas ganas de, no sé, de quedarme jugando. Yo hoy necesito irme a bañar, poner mi canción preferida, cantar, necesito respirar, necesito un momento para mí. ¿Sí? Esto ya con hijos preadolescentes, a partir de la primera infancia, con adolescentes se puede hacer tranquilamente. ¿Y qué les enseñamos? Mucho. Les enseñamos la importancia de comunicar y también en esto de contarles que otras cosas nos ponen mal, los liberamos de la carga. Los hijos es muy común que tiendan a pensar que todo lo que nos sucede es responsabilidad de ellos. Se adjudican ser responsables de nuestro sentir. Entonces, de alguna forma los liberamos de la carga, diciéndoles que nos pasan otro millón de cosas, ¿no? Asociadas a nuestro ser en relación al trabajo, a la pareja, a los amigos, a la comunidad. Y que nada tiene que ver con algo que ellos puedan hacer o dejar de hacer. Más allá de que es maravilloso cuando nos dicen, no sé, mamá, ¿querés que te prepare yo el mate? O nos ven tristes y nos dan un abrazo, o nos dejan una cartita amorosa. Bueno, ahí sentimos que algo estamos haciendo bien, ¿no? En la próxima salida, la licenciada Florencia Jaques nos hablará sobre el duelo, un tema complejo pero necesario de hablar. Nos despedimos por hoy, pero volvemos a encontrarnos el miércoles que viene a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Hasta la próxima.